Macron concretó ayer lo que había prometido hace poquito más de un mes, y es que el 22 de septiembre, en un evento que se iba a hacer en el marco de la Asamblea General de la ONU, específicamente dedicado a la cuestión Gaza, la cuestión palestina, Francia iba a reconocer oficialmente que existe un Estado palestino. Como te contamos ayer, no precisa exactamente cuál es el territorio de ese Estado, no precisa exactamente qué poblaciones incluye ese Estado, ni quiénes son los líderes de ese Estado. Eso es lo particular, lo paradójico de esto que están haciendo varios países europeos, pero que, insisto, tiene hoy a Emmanuel Macron y al presidente de Francia como el líder de esto, con la importancia que tiene, que se trata del país con la mayor población judía de Europa. Escuchemos lo que decía Macron ayer al anunciar esto. The time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. Bueno, recordemos algo que decía Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, acerca de los efectos que tiene esta medida. ¿Tiene algún efecto práctico? No, ninguno. Israel va a seguir con la misma guerra que está siguiendo, porque sigue con sus mismos objetivos. Ahora sí contó Marco Rubio que la última vez que estaban muy cerquita de alcanzar un acuerdo Hamás e Israel, Hamás se retira de las mesas de negociaciones y empieza a exigir condiciones más elevadas, al momento en el que Macron anticipaba lo que ayer termina concretando, y es que iba a reconocer al Estado palestino. Por ahora, el único efecto concreto es que Hamás tiene una posición más fuerte. Y vemos cómo muchos gobiernos europeos están avanzando hacia el reconocimiento del Estado palestino, y uno se pregunta, ¿y por qué tienen esta posición tan fuerte? Bueno, quizás es porque saben que si actúan de forma contraria les pasa esto, porque las escenas que el gobierno de Italia calificó de guerrilla urbana, que se vivieron sobre todo en Milán, aunque también hubo incidentes en otras ciudades del país, responden precisamente a la negativa del gobierno de Giorgia Meloni a reconocer al Estado palestino tal cual lo han hecho muchos de los otros líderes europeos, como Francia, como Reino Unido, Portugal y otros países europeos, Irlanda, podríamos ir con la lista. Vos fijate el nivel de destrozos que causaron, 60 policías heridos solamente en Milán. Esto fue convocado por la Unión Sindical de Base, que reúne a sindicatos de izquierda en Italia, con afectación muy fuerte sobre el transporte público. En algunas ciudades hasta el 90% del transporte público estuvo parado, muchos cortes de calle, mucho piquete, mucha situación de enorme tensión, decenas de detenidos, insisto en el dato, 60 policías heridos por lo menos. Esto condenado de forma absoluta por toda la coalición que mantiene en el poder a Giorgia Meloni, y que te marca esto, ¿no? Vos hoy tenés grupos en Europa que son grupos de choque con alta capacidad de generar violencia, que son los que obviamente están impulsando de forma más radicalizada la causa palestina, y es un poco una de las razones por las cuales tenés tanto gobierno europeo tan condescendientes para con esta causa, porque creen que así pueden mantener a la calle tranquila. Bueno, por ahora Meloni dice, yo no voy a avanzar en algo en lo que no estoy convencida, y eso que Meloni ha criticado muchas decisiones del Estado de Israel, no es para nada alguien que solamente elogie a Israel. Sin embargo, dice, no tiene sentido en estas condiciones declarar el Estado palestino. La consecuencia se vio en la calle, situación enormemente grave, sobre todo en Milán, con 60 policías heridos. Esta podría parecer una noticia casi del mundo del entretenimiento, pero es una noticia del mundo de la política, porque se convirtió Jimmy Kimmel de alguna forma en el centro y en el eje de un intenso debate sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Jimmy Kimmel es suspendido por la cadena ABC, que pertenece a Disney, luego de que hiciera declaraciones repudiables y realmente lamentables sobre el asesinato de Charlie Kirk. Asesinato que es, en esencia, un crimen contra la libertad de expresión. Alguien que es asesinado por sus ideas, claramente como fue Charlie Kirk. Y, bueno, Kimmel en su monólogo
estamos hablando, por supuesto, porque uno habla de Jimmy Kimmel y no tiene todos por qué saber, uno de las principales figuras de los late night shows de los Estados Unidos. Un animador provocador. Bien provocador, muy demócrata, muy antitrampista, que básicamente había querido echarle la culpa a los trampistas del asesinato de justamente de Charlie Kirk, cuando había sido exactamente lo contrario. Había sido alguien que lo mataba precisamente por ser trampista y por tener ideas conservadoras. Esto lleva a otro debate por la libertad de expresión, porque Trump celebra la salida del aire de Jimmy Kimmel y el director de la Agencia Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos amenaza con sanciones a la cadena ABC si no lo sacaban a Jimmy Kimmel, planteando que lo que había dicho era muy grave, lo cual también es una cosa que es un disparate, porque una cosa es que te pueda parecer indignante las declaraciones de un tipo y otra cosa es que en una democracia donde hay libertad de En el expresión, país de la libertad, ¿no? quieras sacarlo del aire porque no te gusta lo que dijo el tipo. Bueno, en medio de ese tire y afloje, mucho apoyo de todo el universo, principalmente demócrata, hacia Kimmel y incluso de muchos republicanos que no están de acuerdo con la idea de Kimmel, pero dicen, este es un límite que no podemos cruzar porque es libertad de expresión, pero es también libertad empresarial, porque en definitiva Disney y ABC son cadenas privadas por donde no tendría por qué meterse el gobierno. Finalmente, hoy regresa Jimmy Kimmel. Mucha expectativa por lo que vaya a decir en su monólogo acerca de Trump y acerca de todo lo sucedido. Muy bien. Nos vamos en vivo a Nueva York, pero dentro de la sede central de las Naciones Unidas. Estamos ya con la actividad a punto de comenzar. Empiezan a llegar los principales líderes. Ya lo vemos al portugués Antonio Guterres, que es el secretario general, junto a su segunda, Amina Mohamed, que es la vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Veíamos también que ya caminaban algunos de los líderes mundiales, por ejemplo, Gabriel Boric aparecía por allí, aparecen diplomáticos, por supuesto, de distintos países. Es la gran cita de la diplomacia global. Tenés prácticamente todos los líderes del mundo, reunidos allí en un plazo de una semana. La mayoría de los líderes más importantes están apenas 48 horas. Esto va a empezar en un ratito con un discurso primero de Antonio Guterres, donde va a plantear un panorama acerca del estado de la política global. Seguramente, por cómo es Guterres, va a ser bastante duro, va a hablar de muchos de los conflictos que hoy están abiertos y sin respuesta, va a hablar de su gran apuesta política, lo que se conoció en su momento como Agenda 2030, hoy llamado Pacto del Futuro, donde él plantea una serie de lineamientos de hacia dónde debe ir el planeta. No está yendo precisamente para el lado que quiere Guterres. Después va a hablar Annalena Baerbock, que es la ex ministra de Defensa de Alemania, hoy la presidenta de la Asamblea General. En definitiva, lo que se reúne hoy es la Asamblea General, que es básicamente el cuerpo que reúne a los 193 países miembros para que puedan exponer, hoy representados no por sus embajadores ante la ONU, sino por su jefe de Estado en la mayoría de los casos. Y luego empezarán a hablar, ya esto un poquitito más cerca de las 10:30 de la mañana aproximadamente, empezarán a hablar los líderes mundiales. El primero será Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, seguramente con un discurso bastante crítico de los Estados Unidos y de su mirada. Después le tocará a Trump. A el presidente argentino Javier Milei le toca mañana miércoles.